Bienvenidos a la clase número 4 de Primera de Timoteo. Bueno, estamos en el curso Las Cartas Pastorales y estamos estudiando pues esta importante epístola, muy útil para todo misionero, muy útil para todos aquellos involucrados en establecer nuevas congregaciones u organizar la congregación donde se está sirviendo en este tiempo, en este momento. Así que estas cartas son muy importantes y les invito pues a seguir estas meditaciones, estas reflexiones que comparto con ustedes, a seguirlas pues con un espíritu de crítica, con interés, pero también pues con sus propios pensamientos, y son valiosos. Todos tenemos criterios para abordar las escrituras. Tenemos criterios comunes para algunos pasajes y diferimos en algunos criterios para pasajes un poco más difíciles. En las cartas pastorales hay algunos temas que son controversiales y tal vez el que voy a tocar en este momento sea uno de ellos. Y se encuentra pues en el capítulo 1. Es la continuación de lo que estamos estudiando. Les invito a ir al capítulo 1 desde el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Bueno, el apóstol Pablo menciona acerca de los herejes, da una descripción de ellos. Una de las cosas que dice es: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Una de las características de los herejes de ese tiempo es que usaban la ley como fundamento, como apoyo para sus prácticas, para sus enseñanzas. La ley era uno de sus herramientas, de su base para sus creencias. Pero Pablo dice que la usaban mal. No, ellos
bueno, me gustan estas palabras que usan para describirlo, querían ser doctores de la ley. El ego, por causa del ego, ellos se presentaban, bueno, como los que lo sabían todo, que todo lo podían explicar por medio de la ley, todo lo podían basar por medio de la ley. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Sin entender. Es triste la herejía cuando se presenta pues en la iglesia, cuando algunos son arrastrados por la argumentación. Y bueno, para ser arrastrado y engañados, uno tiene que ser vulnerable al engaño, vulnerable a la manipulación. Los niños, ser niños en Cristo es ser vulnerable a la manipulación y al engaño. Antes de eso, el apóstol le dijo a Timoteo, dice, el propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? Pues, es decir, está diciéndole el apóstol Pablo, de que mandase a que no enseñen diferente doctrina. Y el propósito de esta encomienda que Pablo pues le da a Timoteo es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, estos elementos, el amor, una buena conciencia, una fe verdadera, no fingida, es lo contrario a lo que había en algunos miembros de la iglesia en Éfeso y de toda esa región, puesto que la herejía estaba haciendo mucho daño dentro del pueblo de Dios en ese tiempo. Lo contrario a estas cosas. Es decir, si no tenemos esto, si no hay una fe verdadera, si no hay un amor y una conciencia limpia, entonces estamos siendo engañados o autoengañados. Ese es uno de los propósitos de la carta primera de Timoteo y las cartas pastorales. ¿Cómo el apóstol Pablo combate la herejía? El apóstol Pablo dijo algo importante acerca de la ley. En el cristianismo, una de las afirmaciones que escuchamos constantemente es que la ley fue abolida, que la ley no está vigente. Bueno, incluso algunos han satanizado la ley. Pero cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a Timoteo, dice algo importante. Dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En otras palabras, la ley de Dios es útil o está vigente en el cristianismo, pero tiene su lugar, Claro, hay mucho que hablar acerca de la ley, no voy a profundizar tanto en esto, pero lo que puedo decir es que cuando leemos el Nuevo Testamento, sobre todo la carta a los Hebreos, podemos darnos cuenta de lo que fue realmente abolido. Fueron abolidas
las leyes ceremoniales. Fue abolido todo ese sistema de purificación del antiguo pacto. Ese sistema de purificación que consistió en el tabernáculo, junto con todas esas leyes de los sacerdotes, sacrificios, normas de culto y fiestas religiosas. Todo ese sistema es lo que fue abolido. Pero es absurdo decir que fue abolido el gran mandamiento. El gran mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Ese mandamiento solo se encuentra escrita en la ley. En ningún escrito del Nuevo Testamento aparece el gran mandamiento. Entonces, ¿estaba abolido? Estaba abolido el gran mandamiento porque no aparece en ninguno de los escritos del Nuevo Pacto. Es absurdo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. No decir falso testimonio. Evidentemente, estos mandamientos no están abolidos. Estos mandamientos son parte de lo que se conoce como la ley universal. Cuando Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 2, le habla acerca de los gentiles, que ellos, aunque no tenían la ley escrita, sin embargo, ellos, por la conciencia, se daban cuenta de que había una conducta, un comportamiento que era acorde a la buena voluntad, que era acorde a Dios. Y ellos condenaron a los judíos que teniendo la ley escrita no obedecían la ley escrita. Ellos, sin tener la ley, por la conciencia se daban cuenta de que no matar, no robar, no desear la mujer de tu prójimo, no decir falso testimonio. Eso estaba escrito en el corazón. Está escrito en el corazón. Cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tener la ley escrita, dada por Dios, tiene una vida reflexiva, se va a dar cuenta de que estos son valores y principios universales. Esa es la ley de Dios, la ley universal de Dios. Como les dije, la ley universal de Dios está vigente. Tiene un propósito dentro del cristianismo. ¿Cuál es el propósito de esa ley? Aquí el apóstol Pablo habla de usar la ley legítimamente. Entonces, está vigente. No está vigente todo ese sistema, le repito, todo ese sistema judaico que tenía el propósito de purificarnos, porque ahora somos salvos, somos purificados, somos perdonados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya no por todo ese aparataje, todas esas leyes ceremoniales que tenían ese propósito. Todo eso era sombra de la manera en que ahora nuestros pecados son perdonados. La sangre de machos y toros cabríos no pueden quitar el pecado, pero el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. ¿Qué fue abolido? Fueron abolidos todo ese sistema ceremonial de purificación, sustituido por la obra sublime de Cristo Jesús en la cruz. Pero la ley universal de Dios no está abolida, está vigente. Pablo habla acá de que la ley es buena si uno la usa legítimamente, pero él no está hablando de todo ese sistema de purificación del tabernáculo, los sacerdotes, los sacrificios, las fiestas, las normas de culto. Él no está hablando nada de eso. Todo eso fue abolido. Todo eso fue clavado en la cruz. Pero la ley de Dios, la ley universal, no.
tiene un propósito. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 3, en el versículo 20, él dijo que por la ley es el conocimiento del pecado. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Romanos capítulo 3, versículo 20. Por la ley es el conocimiento del pecado. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 7, en el verso 7, el apóstol Pablo también dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley. También dijo, en ese mismo verso, sin la ley, el pecado está muerto. Le escribe a los corintios y les dice, el poder del pecado es la ley. Entonces, está claro, el Nuevo Testamento, repito, el Nuevo Testamento enseña que el criterio para saber lo que es y no es pecado es la ley universal de Dios. Al principio, el pueblo de Israel fue un pueblo teocrático. Como fue teocrático, es decir, toda la constitución se basó en Dios, toda su constitución se basó en la ley de Moisés. La ley de Moisés contiene historia, contiene leyes civiles, como por ejemplo el trato a los esclavos o prisioneros de guerra o ciudades de refugio. Tiene leyes ceremoniales cuando la ley de Dios es transgredida. Entonces existe el sistema para restaurar nuevamente la relación con Dios, que es todo ese aparataje, como dije, de leyes ceremoniales para purificar el pecado. Existe la ley universal de Dios. También está allí dentro de esa ley de Moisés. Es la ley universal la que está vigente hoy. Lo dice el apóstol Pablo. Es por la ley que conocemos el pecado. Lo que es pecado es por la ley. Ese es el criterio. Si uno busca todas las listas de pecados que se encuentran en el Nuevo Testamento, coinciden con la ley universal de Dios. Sé que esto es un punto, un poco difícil de asimilar después de que tantos años nos han dicho de que la ley ha sido abolida, de que la ley no está vigente. Pero no se dan cuenta de qué parte de la ley es la que fue abolida. La ley de las ceremonias, las leyes ceremoniales, que tienen el objetivo de purificar el pecado. El pecado producto de la transgresión de la ley universal. Pablo dice aquí, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué ley está hablando? La ley de Dios. La misma ley que menciona el apóstol Pablo en Romanos 3:20, en Romanos 7:7, en 1 Corintios 15, Santiago en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 4. Él menciona esta ley universal. Y eso está vigente. No podemos saber qué es el pecado sin la ley. Romanos 7:7, sin la ley, el pecado está muerto. No podemos saber nada acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿En qué consiste? Sin la ley. La ley está vigente. Esa ley universal que nos permite conocer lo que es el pecado. Por eso es que el apóstol Pablo
dice acá, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si uno la usa legítimamente. ¿Para quién es la ley? Bueno, el apóstol Pablo dice, conociendo esto, versículo 9, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. ¿Para quién es la ley? Para dar a conocer el pecado. Cuando predicamos el Evangelio, el primer paso a dar es convencer al oyente de que es pecador. Si no logramos eso, ¿para qué continuar? ¿Para qué vamos a hablar de Jesús? Que es el medio por el cual nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados. Si la persona no está convencida de que es pecador, ¿para qué hablarle de Jesús? ¿Y cómo convencerla de que es pecador? Por la ley. Por eso es que dice el apóstol Pablo, la ley es buena. Bueno, el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos no solamente dice que es buena, dice que es espiritual. Dice que la ley es santa. Dice que la ley no es pecado. En mismo Romanos capítulo 7, versículo 7, Pablo dice, la ley es pecado en ninguna manera. Es decir, la ley no es pecado. Y en el capítulo 3 de Romanos dice, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, la confirmamos. Se mantiene en pie. En el griego, la palabra confirmación es mantenerse en pie, permanecer. Pero estoy hablando de la ley universal de Dios, no de las leyes ceremoniales. Pablo está hablando de esa ley universal. El criterio para saber lo que es pecado y lo que no es pecado es la ley. Es la ley. Bueno, lamentablemente, algunos, para mantener su posición eclesiástica, sostienen que la ley ha sido abolida, toda la ley ha sido abolida, todo el Antiguo Testamento ha sido abolido. Wow. No tienen base para eso. Al contrario, chocan. Ese argumento y esa creencia choca con todos los textos que aparecen en el Nuevo Testamento, que hablan de la ley universal de Dios como vigente. ¿Por qué sostienen? ¿O por qué algunos satanizan la ley? Por una simple razón. Hay cosas que están prohibidas dentro de algunos grupos religiosos, como por ejemplo el uso de música instrumental en la alabanza. Y para poder sostener eso, tienen que decir, para prohibirlo, tienen que decir que el uso de instrumentos en la alabanza es pecado. Pero ¿cómo pueden demostrar que es pecado? ¿Cuál es el criterio? Si usan como criterio la ley, que es el criterio que el apóstol Pablo menciona en todo el Nuevo Testamento, no pueden sostener su afirmación. Por esa razón, ellos prefieren decir que todo el Antiguo Testamento fue abolido. No hacen diferencia entre la ley universal de Dios y las leyes ceremoniales. Pero el apóstol Pablo dice claramente que por la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí habla en el capítulo 1 como esa ley vigente. ¿Para quién es la ley? Pablo lo dice claramente. Para los transgresores, para los pecadores. Continuaremos en la próxima clase sobre este interesante tema.
En la próxima clase vamos a hablar un poquito más acerca de esto, porque vamos a hablar del Evangelio. Si no tenemos claro, hermanos, el criterio que muestra el Nuevo Testamento de lo que es pecado o no es pecado, nos va a costar entender el Evangelio. Les invito pues para la próxima clase, va a estar también muy interesante, sobre este tema que el apóstol Pablo expone en la primera carta a Timoteo. Gracia y paz para todos.